Bueno, el tema de esta mañana es el de las maloclusiones de clase 3, que es un tema muy controversial en la ortodoncia. Poca gente habla de las clases 3 porque la mayoría de la gente dice esperen a que crezcan y que se opere. Entonces, lo primero que tenemos que saber de una clase 3 es qué es una clase 3, cómo definimos una clase 3. Y decimos que hay dos definiciones de clase 3. La definición dental, acuñada por el doctor Angle en 1899, y la descripción esquelética. La definición de clase 3 del doctor Angle, vamos a recordar que es una mesioclusión. Mesoclusión significa que el arco inferior es anterior o mesial, por eso mesioclusión, dice superior en uno o ambos segmentos laterales, y es cuando el primer molar inferior es mesial al primer molar superior, por eso el nombre de mesioclusión. Y la definición esqueletal es igual que la clase 2, es una discrepancia ósea en el plano anteroposterior, recordando que una discrepancia significa un desacuerdo o una desemejanza, es cuando los dos huesos no están de acuerdo. Entonces, mesioclusión, si hablamos de definición dental, discrepancia ósea si la queremos definir desde el punto de vista esqueletal. Entonces, hablaremos que es una discrepancia ósea en el plano del espacio que la estamos describiendo, en el plano antero-posterior. ¿Cómo se clasifican las clases 3? Las clases 3 se clasifican como pseudoprognatas. ¿Qué significa pseudo? Falso. Entonces quiere decir que es un falso prógnata. Las clases 3 dentoalveolares es una clase 3, como su nombre lo indica, dentoalveolar. Y las clases 3 verdaderas son las clases 3 esqueléticas. Entonces quiere decir que mucha gente no usamos el nombre de pseudoprognatismo, podemos decir que es una clase 1 con mordida cruzada anterior, para no meternos en problemas de decir que es una falsa 3 cuando de falsa clase 3 no tiene nada, ¿sí? Entonces a veces estas son clases 1 con mordidas cruzadas anterior. Entonces en el segmento anterior hace el efecto de una clase 3, ¿sí? Las dentoalveolares, como su nombre lo implica, son por inclinaciones dentoalveolares, no tiene que ver nada con los huesos. Y las clases 3 verdaderas son las esqueléticas. Entonces quiere decir que cuando hablamos de maloclusiones de clase 3, así tenemos que referirnos a ellas como clase 3. Hasta después de que veamos y hayamos medido SNA o SNB, hablaremos si es una clase 3 prognática o retrognática, ya hasta que sepamos qué hueso es el culpable, ¿sí? Las clases 3 verdaderas esqueléticas pueden ser por culpa del maxilar que esté en retrusión. Entonces estaríamos hablando de una clase 3 retrognática. Cuando ortodóncicamente hablamos de una clase 3 retrognática es por culpa del maxilar. Podemos tener una clase 3 prognática, efectivamente ya por culpa de la mandíbula, una clase 3 prognática, ya le estamos echando la culpa al hueso mandibular. O podemos tener una combinación de problema del maxilar y de la mandíbula, entonces hablaremos de una clase 3 combinada, retrognática y prognática, que son las más severas. Entonces esta es la clasificación esqueletal. Una clase 3 por un maxilar pequeño, una clase 3 por una mandíbula adelantada y una clase 3 combinada. ¿Cómo se presentan las clases 3 en las poblaciones? Bueno, se dice que las clases 3 siempre es el grupo más pequeño de las maloclusiones. En los blancos, en los caucásicos, se habla del 1%. En las poblaciones asiáticas, que decimos que son
poblaciones tendientes a la clase 3, finalmente es un porcentaje muy bajo, entre el 5 y el 10%, y por encuesta se sabe que todos los ortodoncistas tenemos aproximadamente el 5% de nuestros pacientes se refieren a las clases 3. Entonces finalmente es el grupo más pequeño de las maloclusiones. Ahí están los datos bibliográficos que ustedes pueden consultar para que vean que efectivamente coinciden esos datos con lo que hablan muchos autores acerca de los porcentajes de las clases 3 en diferentes poblaciones. Vamos a recordar qué significa esta terminología, qué es congénito, qué es hereditario y qué es innato. Pues vamos a recordarles que congénito significa que está presente al nacer o que es adquirido al nacimiento. Heredado dice que es la transmisión genética de las características biológicas de los padres a su progenie. Y esto significa que es el almacenamiento, replicación, mutación, recombinación y traslación del material genético de cromosomas. Y que innato significa que es congénito, o sea, que está presente al nacer, pero que fue adquirido o implantado durante la vida intrauterina. Ahora quiero que me digan un ejemplo de un problema congénito, de un problema hereditario y de un problema innato. Puede ser uno que sea presente, que se haya adquirido al nacer por el uso de fórceps. Ejemplo, pacientes con parálisis cerebral, es frecuente por el uso de los fórceps. Un problema heredado, o sea que no se nace con la enfermedad, se nace con la predisposición. El ejemplo más frecuente es el de los diabéticos, ¿no? La diabetes. Se nace con la predisposición, todos los cánceres, ¿verdad? Y un ejemplo innato, labio paladar hendido, ¿verdad? Que se formó. Entonces ahora la pregunta, ¿qué es una clase 3 y qué es una clase 2? Entonces la clase 3 es hereditaria, ¿por qué? Porque no se nace clase 3, se nace con las características biológicas y se nace normal. Por eso decimos que la clase 3 se hace durante el crecimiento y desarrollo. Entonces la clase 3 es heredada. Y una clase 2 es congénita, porque se nace clase 2, no empeora ni mejora. Entonces ortodóncicamente de nuestros problemas decimos que se nace clase 2 y la clase 3 se hace, ¿sí? Entonces es importante, entonces quiere decir que tenemos que estar en base a estas definiciones muy atentos, porque un niño pequeño con un padre de clase 3 nunca lo vamos a ver en clase 3, pero si el padre es clase 3, ojo, porque quizá ya le debiéramos dar el tratamiento de clase 3 por herencia. Nos decíamos que hay pacientes que se les llama pseudoprógnatas. ¿Qué es un paciente pseudoprógnata? Dice que el pseudoprognatismo es causado por interferencias dentales con mesialización funcional de la mandíbula. Estos pacientes están fuera de relación céntrica. Entonces, esto es bien importante porque un paciente que está fuera de relación céntrica siempre se ve más severo de lo que es, por un adelantamiento de la mandíbula. Entonces, quiere decir que a los pacientes que normalmente vemos como clase 3 de pequeños, hay que manipularlos, y a veces en la manipulada, para llevarlos a relación céntrica, alcanzan a dar la mordida de borde a borde. ¿Qué otra característica puede tener un paciente tendiente a la clase 3 o falso prógnata? Es que ya tiene un escalón terminal mesial. Acuérdense que la mayoría de los niños tienen escalones rectos.
Y vean, aquí hay un escalón terminal mesial que puede ser sinónimo de clase 3 o puede ser simplemente normal. Vemos la posición de los caninos, que ya están hacia clase 3, y vemos la posición de los caninos, o sea que todos los dientitos aparentemente están en clase 3. Pero si nosotros vemos sus valores cefalométricos, vemos que dice 0 grados de ANB. Entonces 0 grados, acuérdense que está dentro de lo normal, y vemos sus inclinaciones, dice 23 y 87 y 20 a 4, o sea que sus valores son muy normales, pero lo que nos preocupa es el 0. Con el 0 ya podemos hablar que tiene tendencia hacia la clase 3, perfiles muy rectos, pero que a esta edad todavía no es clase 3. Lo consideraríamos una falsa clase 3. ¿Qué es lo que se hace en estos pacientes de clase 3? Dice que pueden ser tratados a cualquier edad con planos inclinados y placas activas o brackets, etcétera. Entonces vean, este paciente que se ve muy severo, evaluado a partir de la relación céntrica, cómo da borde a borde. Pero no puede funcionar así porque tiene desoclusiones posteriores y no puede funcionar. Los funcionan con la mandíbula adelantada y por eso el término de falsa clase 3. Basta con desapiñar los dientes para que los dientes migren anteriormente y se corrige esa clase 3 falsa. Decíamos que también se pueden corregir con planos inclinados. Vean, otro paciente que se ve aparentemente muy severo, como clase 3, pero si lo manipulamos y vemos su relación céntrica, igual alcanza a dar el borde a borde. Basta con cementarle un planito aproximadamente un mes, 6 semanas, y ¿qué es lo que hace? Decimos que es una resbaladilla para los dientes anteriores y superiores que pegan aquí y se proclinan y se descruza la mordida. Entonces esa es la historia de las falsas clases 3. Las clases 3 dentoalveolares, dice, es en las que hay un grado más acentuado de maloclusión que en el pseudoprognatismo. Dice, pero sigue siendo un problema dentario, y si es dentario, se tiene que solucionar dentalmente. Vamos a ilustrarlo con un caso. Aquí vemos una paciente que es clase 3, ¿sí? Vemos que es clase 3, ya la vemos corregida al final del tratamiento. Ya vemos que está en clase 1 el canino de un lado, clase 1 el canino del otro lado. En este cuadrante está en clase 1, pero en este cuadrante está en clase 3 funcional. Vamos a verla más despacio. Entonces la pregunta es, ¿qué maloclusión es esta paciente? Si nos fijamos del lado izquierdo del paciente, vemos que el molar está en clase 1, el segundo premolar está en clase 1, el primer premolar está en clase 1, el canino está en clase 1, el segmento anterior en clase 3. Quiere decir que todo este cuadrante es clase 1. En el cuadrante opuesto, en el cuadrante derecho del paciente, vemos que el canino está en clase 3, de 3,5, el premolar está en clase 3 porque tendría que estar hasta acá, está en clase 3 de 3,5, el segundo premolar, vean, está en la fisura del molar, está en clase 3, quiere decir que todo este cuadrante es clase 3, entonces el nombre completo de la maloclusión es una clase 3 con subdivisión derecha. Se recuerdan que subdivisión significa que es clase 1. Y decíamos cuando veíamos el tema de maloclusiones que las maloclusiones de Angle son dentales, no son esqueletales, no que se podría confundir con un paciente laterógnata. Y vean que la paciente está muy simétrica, aunque un cuadrante lo tiene en clase 3 y el otro. Vamos a ver qué tratamiento le dimos. Le he dado clase 1, le dimos tratamiento de clase 1, se quitaron 2 premolares y por eso sigue en clase 1 todo el cuadrante. ¿Por qué? Porque era clase 1. Le dimos tratamiento de clase 1 y terminó así. Del lado opuesto le dimos tratamiento de, ¿qué maloclusión? De clase 3. Recuerden que un tratamiento para clase 3 es eliminar un premolar
de lado clase 3 y mantener el molar en clase 3, que ese es el resultado final. El segmento anterior en clase 1, pero el segmento posterior en clase 3, premolar con molar. Y sin embargo, vean cómo las líneas medias coinciden. La paciente ya no tiene características faciales de clase 3 porque era un grado más acentuado de una falsa clase 3, era dentoalveolar y se corrige dentalmente. Y vamos a las clases 3, dice, en las que la discrepancia ósea, si ya hablamos de discrepancia ósea, estamos hablando de las esqueletales. Dice, preside al cuadro maloclusivo y hay prognatismo mandibular y o recognatismo maxilar. Mientras no midamos una cefalometría, no sabemos de qué tipo de clase 3, por eso decimos clase 3. Vamos a ilustrarla con un ejemplo. Vemos facialmente un perfil prognático. Vemos los dientes de arriba bien respecto de la frente, pero el perfil de la paciente es eminentemente prognático. Dentalmente la vemos, ¿y qué veríamos? Canino en clase 1, premolar en clase 1, premolar en clase 1, molar en clase 1 con mordida cruzada. Del segmento opuesto, vean, clase 1, premolares en clase 1. Entonces, el hecho de que dentalmente nos diga que es clase 1, no quiere decir que esqueletalmente también sea clase 1. Y para eso tenemos necesidad de trazar una cefalometría para ver todos los datos de la paciente, ¿sí? Y vemos que hablando del ANB, tiene -4 de ANB, que ya no cae en el terreno de lo normal, que empieza en -1, ya nos está diciendo. Ahora de los huesos, vamos a ver cuál es culpable de la clase 3. 85 para el SNA, 89 para el SNB, quiere decir que aquí el hueso que está mal es el mandibular. Nos estaríamos hablando de una clase 3 prognática. Y vean las inclinaciones dentales que son típicas de las clases 3 verdaderas, una protrusión de los dientes maxilares y una retrusión de los dientes mandibulares. Entonces, aunque dentalmente la veamos clase 1, cuando ustedes estos dientes los lleven a 90, a 25 y a 4, se va a cruzar la mordida. Y cuando estos los lleven a 20, 22 y a 4, se va a acentuar. Quiere decir que los dientes los tendríamos que hacer de abajo para adelante y los dientes de arriba para atrás. Entonces, cuando saldría la clase 3 verdadera. Y sabemos que aunque tiene -4 grados, no es un valor absoluto verdadero, porque su plano mandibular está abajo de 27. Y cuando el plano mandibular está debajo de 27, recuerden que tenemos que hablar del análisis de Witts. Y vean, de -Witts tiene 10, -10 grados. Lo normal para las mujeres es de -2 a 2, hablando de Witts. Entonces, si tiene 10 grados, quiere decir que facialmente, esqueletalmente y dentalmente es una clase 3. Y de las clases 3 hablaríamos facialmente de una clase 3 prognática, ¿sí? Entonces, vamos a hablar de las características de las clases 3 hasta que habremos trazados su cefalometría. Vamos a hablar de las clases 3 ahora por culpa de la mandíbula, que son las que aparentemente, y aparentemente porque hablaremos posteriormente de qué hacen las máscaras faciales, si modifican o no una clase 3. Entonces, una clase 3 retrognática es, decíamos, cuando medido la cefalometría, el maxilar es el que está causando la clase 3. Entonces hablaremos de una clase 3 retrognática, y que es la que aparentemente se corrige con una máscara facial. Vamos a ver la cefalometría de este pequeño paciente. Vemos que apenas tiene 9 años, y vemos que tiene SNA 76, SNB 78,
Si ustedes recuerdan las cifras normales para el SNA, estamos hablando de 80 a 82 grados como ideal y 2 grados atrás el SNB. Entonces vean que el SNB ya está en 78. Entonces quiere decir que aquí el culpable de la clase 3 es el maxilar. Entonces hablaríamos de una clase 3 retrognática. Y vean los valores dentales: protrusión de los dientes de arriba y retrusión de los dientes de abajo. El plano mandibular está excedido de 35, luego este menos 2,5 no es fiable, tendremos que hacer caso al análisis de Witts. Vean, de menos Witts tiene menos 5 grados, quiere decir que por donde vamos este niño es clase 3, y es una clase 3 por culpa de un maxilar que no creció lo suficiente. Entonces hablaremos de una clase 3 retrognática. Y decíamos que también hay las clases 3 combinadas, que tienen culpa el maxilar, la mandíbula, y esta calca es la que ustedes tienen en sus prácticas, que perdió los dientes anteriores y superiores en algún accidente. Pero si vemos el punto A y lo medimos respecto de SNA, tiene 69, y si medimos el SNB tiene 85. Quiere decir que si tiene 69 para 82, imagínense todo lo que está deprimido el maxilar en el plano antero-posterior, y si de SNB tiene 85, todo lo que está excedido. Y si además tiene una inclinación del plano mandibular de 48, entonces ya no le haremos caso al ANB, que dice que es de menos 18. Hablaremos del análisis de Witts, y del análisis de Witts vean que dice menos 33 milímetros, menos 33, un caso sumamente severo, que son los típicos de cirugía ortognática, en el que hay que avanzar el maxilar, hacer la mandíbula para atrás y dar mentón. Son los casos más severos, cuando está combinada la deficiencia del maxilar, el crecimiento de la mandíbula, y se convierte en una clase 3 retrognática y prognática, que son las más severas. Y decimos, preguntas de examen: ¿cuáles son las características faciales de una clase 3? Aquí las tienen. Dice, disminución de la convexidad facial, perfil facial con escalón inferior, que ya nos está hablando de perfil de clase 3, un labio superior hundido, una hipoplasia, o sea, una falta de desarrollo del tercio medio facial, hipergonia, retroinclinación del plano mandibular, macrognatismo del cuerpo y o la rama, y un aspecto facial hosco. Entonces, de aquí, ¿qué no les queda claro de las características faciales? Todo el mundo entiende lo que es hipergonia, todo el mundo entiende lo que es una retroinclinación del plano mandibular. Entonces, hipergonia, hiper es más allá de, más grande. Entonces, recuerden que el ángulo goniaco, formado por el borde inferior de la rama y el borde posterior de la rama y el cuerpo mandibular, lo normal es que mida 120 a 125. Hipergonia es que prácticamente ese ángulo es bastante más grande, como lo ven aquí. Prácticamente es una línea curva desde el mentón hasta el cóndilo. Este ángulo podríamos decir que mide 180 grados, ¿no? Vean lo exagerado que está, no hay un ángulo tal aquí. El perfil con escalón, el tercio medio hundido, el perfil convexo, la convexidad aumentada. Entonces, todas esas características son típicas, y esa mordida cruzada o el escalón con perfil hace que tengan un aspecto de pocos amigos o de pocas pulgas.
vamos a recordar que todos los personajes malos los caracterizan en clase 3. Ejemplos de ellos tenemos el Capitán Garfio, es clase 3, Pedro el Malo, es clase 3, los chicos malos del oeste son clase 3, la película del Padrino la caracterizaron en clase 3 para dar un aspecto de perfil osco. Entonces, es el aspecto que da el tener la mordida cruzada. Si yo les preguntara que a qué perro le tienen más miedo, es al boxer o al bulldog. ¿Por qué? Nada más porque tienen la mordida cruzada, ¿sí? Entonces es un típico perfil de clase 3 con todas las características que vimos, ¿sí? Decíamos que hijo de tigre pintito, ¿sí? Y que la mordida cruzada anterior es el aspecto de fiereza. Y si ustedes supieran de las características de los perros, estos perros son ideales para niños, son muy amorosos y muy cuidadosos. El aspecto fiero es por la mordida cruzada anterior. De esta sí hay que cuidarse. Clase 3. Hablaríamos de la etiología de las clases 3. Decíamos ya hace un momento que la clase 3 es genética y heredada, son las características biológicas de los padres a sus hijos y la recombinación del material genético. Esta es la moneda que circulaba en España en el siglo XII. Vamos a recordarles que en el siglo XII Europa la dominaban España y en el trono estaban los Habsburgo y los Borbón, y las características de los Habsburgo y los Borbón es que eran clases 3, y esta moneda que circulaban, vean la característica genética: clase 3, clase 3, clase 3, clase 3, de lechero, es el único normal, ¿sí? Todos estos indiscutiblemente que son hijos de los reyes, pero este se ve muy diferente porque este es el niño normal. Sin embargo, aquí es el que desentona, porque las características de la monarquía era que fueran clases 3. Vean el aspecto fiero de la clase 3. Artistas famosos de clase 3, Sammy Davis, su hijo clase 3 y hasta su mascota clase 3. Gente famosa, para que vean lo fuerte que es la herencia del maestro Sánchez Torres, que a él se debe la formación de los cirujanos maxilofaciales en México, es uno de los pioneros, fue el que le dio su lugar y formó la especialidad de la cirugía maxilofacial en los hospitales y le dio su lugar ganado a los dentistas dentro de los hospitales. El maestro Sánchez Torres con muchos hermanos y papás, pero si ustedes observan las características muy similares de todos los hermanos, decimos todos los que conocimos al maestro Sánchez Torres sabíamos que tenía su maxilar, su mordida cruzada en clase 3. Entonces, lo fuerte de la herencia de las clases 3. Como en todos los temas hemos hablado de mitos, pero antes de hablar de los mitos, haremos una pausa porque ya corrieron más de 20 minutos de